porque la prevención es la mejor solución. Presentamos Alto Riesgo. Bien, 3 de la tarde con 11 minutos. No se han confundido de horario, estimados amigos, ya que, como ustedes saben, estamos celebrando nuestros 12 años de aniversario de Radio Betel. Así que hemos estado en este momento también compartiendo momentos en los cuales hemos podido recordar un poco el inicio de esta emisora. Pero el programa Alto Riesgo, nosotros también continuamos con ese tema importante, porque si bien es cierto, conforme pasan los años, lamentablemente se siguen registrando casos de violencia familiar y sexual. Y en este año, el primer semestre del 2013, alrededor de 24.000 casos de violencia familiar y sexual fueron reportados de enero a junio, ¿no? Esas personas fueron atendidas en este caso por justamente el tema de la violencia a través del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual que viene desarrollando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero no es la única institución que viene también trabajando. Para ello quisiéramos aprovechar en este primer bloque en saludar a la psicóloga María del Pilar Orrego Tapia. Ella es presidenta de la Comisión de los Consejos Permanentes por la No Violencia Activa y Brigadas Blancas del Colegio de Psicólogos del Perú. Doctora Orrego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a los radioescuchas y también a ustedes porque están cumpliendo 12 años. Felicitaciones y agradeciendo también la invitación el día de hoy, ¿no? Así es, a su vez muchas gracias, doctora Orrego. También saludamos al comandante Carlos López, él es comisario de La Victoria. Comandante López, buenas tardes también. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, también aprovechando para felicitar por este aniversario. Bien, muchas gracias. Y también, bueno, le viene acompañando la suboficial Elsa Moscoso en la comisaría de La Victoria también, que viene trabajando en la sección familia. Así es. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Bien, nosotros con este panel prácticamente estaremos llevando a cabo una especie de mesa redonda, ya que el tema de la violencia familiar y sexual es un tema que cada día, si bien es cierto, la pregunta que se hace uno es, ¿realmente está incrementándose o es que cada vez hay casos que están siendo denunciados? ¿Cómo nos enteramos? ¿Cómo surge la violencia familiar y sexual? Estaremos abordando también estos y otros puntos después de nuestra primera pausa. Si usted desea participar también con nosotros a través del hilo telefónico, puede hacerlo a través del 613-1701, 613-1709. Nos vamos a la pausa y regresamos con más en Alto Riesgo. Ya volvemos con Alto Riesgo. Visite el templo del Movimiento Misionero Mundial. En Huancavelica, Girón Torretagle, número 296. En Huánuco, Girón Damaso Beraún, número 569. Ven y recibe el mensaje de la palabra de Dios. Hola, probando micro. Todos los niños tenemos algo especial. El Semillitas de Amor. Te esperamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. ¡Oh, mis nietecitos! En La Joya, sintonízanos en los 98.7 FM. Betel, frecuencia celestial. Continuamos con Alto Riesgo. Bien, continuamos con el programa y si bien es cierto, estamos compartiendo por aquí sobre ese tema, la violencia familiar y sexual. Quisiéramos un poco abordar, doctora Orrego, qué es lo que entendemos por ese término de violencia. Se nos viene a veces a la cabeza el ejercicio de la fuerza sobre otra persona, pero está enmarcado también el tema de la violencia psicológica ligado a nuestra parte emocional. Bueno, sí, ahora en el Perú los índices de violencia familiar han aumentado, ¿no? En la cual vemos que cada de 10 mujeres, 6 mujeres son víctimas de violencia, y la violencia familiar se da en niños, en mujeres y en adultos mayores también. Entonces vemos lo que es violencia o la violencia física, ¿no? Que es una acción o acto que genera daño a la integridad de la mujer o del niño o del adulto mayor, y la violencia sexual es cuando va acompañado, es un acto que va acompañado de
amenazas, de humillaciones, en la cual atentan contra la integridad y la libertad sexual, ¿no?, de la persona, ¿no? Y también, que es la violencia sexual, pues, ¿no? Y la violencia psicológica o el maltrato psicológico se refiere al daño emocional que causa en la persona, ¿no? Los daños emocionales que a veces quedan mucho más marcados que los mismos golpes. Al respecto, comandante López, ¿cómo estamos en este tema, por ejemplo, de las denuncias por casos de violencia en la jurisdicción de La Victoria? Bueno, las denuncias en este tema de violencia familiar se viene registrando en más cantidad. Nosotros suponemos que es debido a las campañas de difusión que están haciendo los diferentes medios de comunicación social, a fin de que las personas tengan el valor, ¿no?, de apersonarse a las comisarías y denunciar. Usted sabe que ese tipo de violencia ocurre en el entorno familiar. Se denomina violencia familiar porque la agresión física, psicológica se da entre cónyuges, ascendientes, descendientes, ¿no?, o familiares que viven bajo un mismo techo, ¿no? Y muchas veces el autor en estos casos es el padre, el esposo, el progenitor, que generalmente es el aportante económico. La parte débil, la parte frágil, que es la cónyuge, la esposa o los niños, se ven permanentemente agredidos, ¿no? Y criminológicamente hablando, esa es la famosa cifra negra en la que ocurre, pero sin embargo las autoridades no tomamos conocimiento por las amenazas que vienen siendo las víctimas. Claro, y también hablamos de una oportuna intervención. La pregunta es, ¿en qué momento, en qué lugar podemos darnos cuenta de que se está pasando por una situación como esta? Creo que en 2 puntos importantes tenemos, por ejemplo, el caso de las escuelas, los colegios. Uno de ellos también vendría a ser las comandancias policiales, las comisarías, pero el otro, de repente, en el mismo hogar, algún pariente, alguien que se pueda dar cuenta. Cuéntenos un poco, doctor Orrego, por ejemplo, sobre esto de las brigadas blancas que se viene también trabajando, ¿no? Y de repente el perfil de la víctima, que a veces le cuesta poner una denuncia cuando es víctima de violencia familiar. Bueno, generalmente tanto el que provoca la agresión ha tenido historia también personal, ¿no?, que ha sido también maltratado en su niñez o en su infancia, ¿no? Entonces eso lo vuelve a repetir, ¿no? Entonces generalmente la víctima es una persona sumisa, una persona insegura, inestable, con un estilo de comunicación pasiva, ¿no?, que no es capaz de tomar decisiones, con una autoestima baja también, y que esto hace que tenga temor a hacerle frente a la persona que le agrede, ¿no? Y puede ser temor también por una cuestión económica, ¿no?, por no perder de repente el aporte económico, ¿no?, del cónyuge, ¿no?, por no dejar desamparados a sus hijos. Entonces, esa es generalmente la justificación, ¿no? Y no acuden por temor, ¿no? No acuden por temor porque de repente a veces se da el caso que acuden a las comisarías y tienen que pasar una serie de exámenes, ¿no? Y a veces no le dan credibilidad a lo que le dicen, ¿no? Y ahora, eso sí repercute, ¿no?, cuando la familia, hay una familia disfuncional, porque cuando hay agresiones, hay violencia, ya se convierte en una familia disfuncional. El hijo o la hija, ¿no?, que también ve, observa, ¿no?, y que también puede ser víctima de violencia porque ha sido maltratado, también eso lo perjudica, porque lo lleva al colegio, ¿no? Entonces, en el colegio, pues, muestra conductas de bajo rendimiento, de agresión, de aislamiento, y se lleva también a la vinculación a lo que llamamos ahora el acoso escolar, ¿no? El bullying, lo que es la terminología del bullying, ¿no? Que por eso es que nosotros estamos trabajando, se ha instalado la Comisión de los Consejos Permanentes por la No Violencia en el Colegio de Psicólogos, con nuestra decana Rosa Velasco Valderas, y ahí estamos entablando contacto, alianzas con municipalidades y con instituciones, de tal manera que nosotros podamos instalar los consejos en cada institución educativa, ¿no?, conformado por las brigadas blancas, de tal manera que van a intervenir en 3 planos: a nivel personal, a nivel
de la institución a nivel de la sociedad. Las brigadas blancas están conformadas por psicólogos, ¿no? Y participan por los alumnos otros profesionales adherentes, ¿no? Sí. Ay, listo. Sí. Pero se puede, en cada institución, en cada municipalidad, ¿no? Y a su vez en las instituciones educativas se instalan estos consejos permanentes y forman sus redes sociales. Claro, y es ¿no? algo importante destacar, por ejemplo, que dentro del colegio muchas veces hay los cursos que están ligados a los mismos alumnos. Si recordamos un poco años atrás, se tenía muchos años atrás, creo que era el departamento de OVE, luego tenía uno el curso ligado a tutoría, pero eran temas en los que el alumno tenía quizás más contacto con el profesor y poder abrirse, ¿no? Claro. En cuanto a diversas situaciones. Actualmente quizás se viene ejerciendo, pero muchas veces los que están a cargo de estos tipos de departamentos no son profesionales, en el caso, en la rama de psicología o especializados en ese tema, que también sería importante resaltar. Sí, justamente el colegio está tratando de hacer efectiva la ley 29719, que es la ley anti-bullying, en la cual se pide un psicólogo por colegio. ¿no? Entonces se está yendo a todas las instancias, ¿no? del gobierno para que se haga efectiva, ¿no? y para que pueda darse. Somos 20.000 psicólogos colegiados, entonces ahora, por ejemplo, ya hay más de 100 psicólogos que están preparados para abordar el tema de la no violencia, en tal sentido que hoy día a las 7 de la noche va a ser la clausura del primer diplomado de convivencia escolar, ¿no? e intervención en las instituciones educativas. ¿no? Claro, que es un tema también importante y algo que quizás por allí nos quedó también en el aire era cómo proceder, comandante López. Es cierto lo que a veces me menciona la doctora Orrego, el hecho de poner una denuncia, a veces como que las personas prefieren no hacerlo, ya sea porque piensan de que es una serie de procesos, papeleos, trámites, pero cuéntenos un poco, por ejemplo, de ser yo de repente la víctima y llego a la comisaría, ¿cuál es el primer paso que debo dar? Bueno, la Policía Nacional es la encargada de la investigación en casos de violencia familiar, ¿no? Eso se realiza a través de la Comisaría de Mujeres o la sección de familia. En el caso de la Comisaría de la Victoria, funciona la Oficina de Decisión Familia a cargo de personal que está permanentemente capacitado. Ese trabajo es coordinado tanto con el Ministerio Público, que es la Fiscalía de Familia, y también el MINDES, ¿no? Se da un tratamiento especial, se le da la discrecionalidad, es una oficina donde se tiene un trato muy confidencial, porque muchas veces viene la persona agredida y en la puerta lo entrevistan, entonces el temor de estar contando a todo el mundo su vida familiar, ¿no? Se ven delatados, descubiertos, la vergüenza, los vecinos, ¿no? Por muchos factores a veces se resisten a poner, pero se están mejorando los mecanismos, de tal manera, inclusive cuando a veces los niños son víctimas de maltrato o violencia sexual, ¿no? Tienen una cámara especial, ¿no? Es para el interrogatorio, ¿no? Brindándole todas las garantías y la protección necesaria. Claro. Es por eso que ya muchas personas que son víctimas del maltrato se apersonan cada vez más, ¿no? Tienen su origen, pues, como dice la doctora, en los hogares disfuncionales, ¿no? Y en padres que a veces consumen mucho alcohol, los niños observan eso, y es increíble porque como consecuencia de esto, los jóvenes se van al colegio, hay ausencia escolar, se juntan con sus amigos en las esquinas, comienzan también a hacer lo que el padre hace, a beber licor, a consumir drogas, y se genera otro delito, ¿no? Que es la delincuencia juvenil, se forman las pandillas y al final terminan pues cometiendo delitos. Hablamos de todo un círculo y en este caso en su oficial Elsa Moscoso, usted viene también trabajando de una forma directa en la sección familia, en su experiencia, ¿no? A lo largo del tiempo que viene trabajando, ¿podríamos identificar causas de repente comunes en estos tipos de situaciones como viene a ser la violencia familiar? De pronto algún tipo de frecuencia en el sentido de que a veces no es la primera vez ni la segunda, es una cuarta o quinta vez y recién, ya cuando han superado a veces hasta la quinta vez recién hacer efectiva la denuncia, ¿no? No, lo que pasa y que se ve bastante es de que, por ejemplo, vienen, denuncian, ¿no? Denuncian
y luego por todos los documentos que se les solicita, médico legista, citaciones, no vienen, no se presentan a la comisaría y dejan en blanco todo, no vienen ni a las manifestaciones, ni el denunciado tampoco viene. Entonces después de 2 meses o 3 meses o al año vuelven a denunciar. Y bueno, lo mismo, no siguen. Son muy pocas las personas que siguen hasta el final, hasta donde llega la Fiscalía de Familia, las personas que siguen la denuncia, son muy pocas.